Segundo, quietismo y necesidad. Algunos de entre nosotros tomaron en serio la observación de Standler respecto a la pretendida condición insoluble, según él, propia de una determinada doctrina político-social de Occidente. Nos referimos al conocido ejemplo del eclipse de luna. En realidad, es un ejemplo archiabsurdo. Entre las condiciones cuya conjunción es indispensable para que se produzca un eclipse de luna, la actividad humana no interviene ni puede intervenir de ningún modo, y por ese solo hecho únicamente en un manicomio podría formarse un partido que propusiese contribuir al eclipse lunar. Pero aunque la actividad humana fuese una de esas condiciones, ninguno de los que, deseando ver un eclipse de luna, estuviesen al mismo tiempo convencidos de que fatalmente se produciría sin su participación, se adheriría a un tal partido. En este caso, su quietismo no sería más que la abstención de una acción superflua, es decir, inútil, y no tendría nada que ver con el verdadero quietismo. Para que el ejemplo del eclipse de luna dejara de ser absurdo, en el caso arriba mencionado, su naturaleza debería ser totalmente cambiada por dicho partido. Habría que imaginarse que la luna está dotada de conciencia y que la situación que ocupa en el firmamento, gracias a la cual tiene lugar su eclipse, se le figure el fruto de su libre albedrío, y no solo le produce un enorme placer, sino que es en absoluto indispensable para su tranquilidad moral, por lo que tiende siempre apasionadamente a ocupar esta posición. Después de imaginarnos todo esto, deberíamos preguntarnos, ¿qué experimentaría la luna si descubriese al fin que en realidad no es su voluntad ni ideales lo que determina su movimiento en el espacio, sino que por el contrario es su movimiento el que determina su voluntad y sus ideales? Según Standler, ese descubrimiento la haría incapaz con toda seguridad de moverse, si es que no lo lograba, salir de apuros gracias a algunas contradicciones lógicas. Pero esta hipótesis carecía de toda base. Este descubrimiento podría constituir uno de los fundamentos formales del mal humor de la luna, de su desacuerdo moral consigo misma, de la contradicción entre sus ideales y la realidad mecánica. Pero como nosotros suponemos que en general todo el estado psíquico de la luna está condicionado, en fin de cuentas, por su movimiento. Es en este donde habría que buscar el origen de su malestar espiritual, examinando atentamente la cuestión. Veríamos a lo mejor que cuando se encuentra en su apogeo, la luna sufre porque su voluntad no está libre, y encontrándose en el perigeo, la misma circunstancia constituye parte de ella de una nueva fuente moral de placidez y buen humor. También podría ser al revés, que fuera en su apogeo y no en el perigeo, cuando encontrasen los medios de conciliar la libertad con la necesidad, pero cualquier manera está fuera de dudas que tal conciliación es absolutamente posible, que la conciencia de la necesidad concuerda perfectamente con la más enérgica acción práctica. En todo caso, así sucedía hasta ahora en la historia. Algunos de los hombres que negaban el libre albedrío superaban frecuentemente a todos sus contemporáneos por la naturaleza de su propia voluntad, a la que formulaban las máximas exigencias. Los ejemplos son numerosos y bien conocidos.
Únicamente es posible observarlos como hace por lo visto Stanler, cuando de su propio intento no se quiere ver la realidad histórica del cómo es. Semejante falta de deseo se manifiesta muy poderosamente, por ejemplo, entre nuestros subjetistas y entre algunos filisteos alemanes, pero los filisteos y los subjetistas no son hombres, sino simples fantasmas, como diría Belinsky. Examinemos, no obstante, más de cerca el caso cuando todas las acciones propias del hombre, pasadas, presentes o futuras, se les aparecen bajo la túnica de la necesidad. Ya sabemos que, en este caso, el hombre, considerándose a sí mismo un enviado de Dios, como Mahoma, un elegido por el destino, ineluctable, como Napoleón, o un portador de la fuerza invencible del movimiento histórico, como algunos hombres públicos del siglo XIX, pone de manifiesto una fuerza de voluntad casi ciega, destruyendo, cual castillos de naipes, todos los obstáculos levantados en su camino por los hamlets, grandes y pequeños, de las de las distintas comarcas. Pero ahora en este caso nos interesaba bajo otro aspecto, que es el que vamos a analizar, cuando la conciencia de la falta de libertad de mi voluntad se me presenta únicamente bajo la forma de una imposibilidad total, subjetiva y objetiva, de proceder de modo distinto a como lo hago, y cuando mis acciones son para mí al mismo tiempo las más deseables entre todas las posibilidades. En tal caso, la necesidad se identifica en mi conciencia con la libertad y la libertad con la necesidad. Y entonces yo no soy libre, únicamente en el sentido de que no puedo romper esta identidad entre la libertad y la necesidad. No puedo ponerle la una a la otra. No puedo sentirme trabado por la necesidad. Pero esta falta de libertad es al mismo tiempo su manifestación más completa. Simmel dice que la libertad es siempre la libertad respecto a algo, y allí donde la libertad no se concibe como algo opuesto a una sujeción, deja de tener sentido. Esto naturalmente es cierto, pero no se debe fundándose en una pequeña verdad elemental, refutar la tesis de que la libertad es la necesidad hecha conciencia, tesis que constituye uno de los descubrimientos más geniales del pensamiento filosófico. La definición de Simmel es muy estrecha, se refiere únicamente a la libertad no sujeta a las trabas exteriores, mientras se trate solamente de tales trabas. La identificación de la libertad con la necesidad sería un extremo ridículo. El ladrón no es libre de robarnos, ni siquiera el pañuelo del bolsillo, si se lo impedimos y en tanto no se ha vencido de uno u otro modo nuestra resistencia. Pero además de esta noción elemental y superficial de la libertad, existe otra, incomprobablemente más profunda. Para las personas incapaces de pensar de un modo filosófico, esta noción no exige en absoluto, y la gente capaz de hacerlo alcanza esta noción únicamente cuando consigue desprenderse del dualismo y comprender que entre el sujeto por un lado y el objeto por otro no existe en realidad el abismo que suponen los dualistas. La subjetivista rusa supone sus ideales utópicos a nuestra realidad capitalista y no va más allá. Los subjetivistas se han hundido en la charca del dualismo. Los ideales de los llamados discípulos rusos se parecen a la realidad capitalista, incomparable menos que los ideales de los subjetistas. A pesar de esto, los discípulos han sabido hallar
un puente para unir los ideales con la realidad. Los discípulos se han elevado hasta el novismo, hasta el monismo. Según ellos, el capitalismo en su propio desarrollo conducirá a su negación y a la realización de sus ideales, de los discípulos rusos y no solo de los rusos. En realidad, en esta necesidad histórica, el discípulo es uno de los instrumentos de la necesidad y no puede no serlo tanto por su situación social como por su carácter intelectual y moral. Creado por esta situación, esto también es un aspecto de la necesidad, pero desde el movimiento en que su situación social ha formado en él precisamente este carácter y no otro. Él no solo sirve de instrumento a la necesidad y no solo puede no servirle, sino que apasionadamente quiere y no puede no querer servirse. Este es un aspecto de la libertad, de una libertad surgida de la necesidad, o más exactamente, de una libertad que se ha identificado con la necesidad. Es la necesidad hecha libertad. Semejante libertad también es una libertad respecto a ciertas trabas. Ella también se opone a ciertas restricciones de libertad. Las definiciones profundas no refutan a las superficiales, sino que completándolas, las encierran en sí. Pero ¿de qué trabas, de qué restricciones de libertad, pues puede tratarse en este caso? La cosa es clara, de las trabas morales que frenan la energía de los hombres que no han roto con el dualismo, de las restricciones que hacen sufrir a aquellos que no han sabido tener un puente sobre el abismo que separa los ideales de la realidad, en tanto que individuo no ha conquistado esta libertad mediante un esfuerzo viril del pensamiento filosófico. No es aún plenamente dueño de sí mismo y con sus propios sufrimientos morales paga un tributo vergonzoso a la necesidad con la que se enfrenta. Pero en cambio, apenas este mismo individuo se libera del yugo de las trabas abrumadoras y oprobiosas, nace a una vida nueva desconocida hasta entonces, y su libre actividad se convierte en una expresión consciente y libre de la necesidad. El individuo se convierte en una gran fuerza social, y ningún obstáculo puede ni podrá impedirle lanzarse con la furia de los dioses sobre la pérfida iniquidad.